Hoy día terminamos con este texto de Jairo y de la mujer hemorroiosa, como le llaman algunos teólogos y comentaristas. Hemorroiosa en el sentido de que tenía hemorragia, ya, no confunda la palabra. Y cerramos también con una parte en la que Marcos nos estaba hablando acerca del temor. Y él comenzó hablándonos con los discípulos en la barca, junto a Jesús con la tormenta. Después Jesús con sus discípulos presentándose frente a una escena de terror donde el endemoniado aparecía de una cueva en una playa. Vimos a Jairo temiendo por la vida de su hija y la semana pasada vimos a la mujer temiendo ya por su propia vida, que ya lo había perdido prácticamente todo. Y hoy día cerramos con por qué Marcos intercala estas dos historias de Jairo y la mujer y no las trata por separado. ¿Qué tienen que Marcos las une en su relato? ¿Han escuchado el chiste de Condorito cuando se está ahogando? Sí, es un clásico, ¿cierto? ¿No lo han escuchado? Es que ustedes son muy jóvenes, ustedes no alcanzaron ni a leer un Condorito. Ya, para los que no conocen el chiste, Condorito se está ahogando en medio del mar. Y pasa un hombre en un bote y le dice, amigo, le tiro un salvavidas. Y Condorito le dice, no, muchas gracias, yo confío en que el Señor me va a salvar. Pero le tiro el salvavidas, no se preocupe, yo confío en que el Señor me va a salvar. Ya el hombre del bote, como no quiso ayuda, se va. Aparece después un buque más grande y le dice, amigo, le mando un bote de rescate. No, muchas gracias, yo confío en que el Señor me va a salvar. Pero amigo, de verdad, le mando un bote. ¿Cómo se va a estar ahí? Se está ahogando, le mando un bote. No, de verdad, muchas gracias. Yo confío en que él se me va a salvar. Se va el barco, aparece un helicóptero de los marinos desde arriba con el megáfono. Amigo, nos tiramos y lo rescatamos. No, muchas gracias. Yo confío en que el Señor me va a salvar. Finalmente Condorito se ahoga, llega al cielo y se presenta ahí ante Dios y le dice, pero ¿por qué? Si yo confío en que tú me ibas a salvar. Y Dios le dice, pero si te mandé un bote, te mandé un barco, te mandé un helicóptero. Plop. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este pueblo al que tú has reunido. Te agradecemos, mi Señor, porque sigues instruyendo nuestros corazones, mostrándonos tu amor, mostrándonos tu compasión, tu gracia, lo justo, lo bueno que eres, mi Señor. Ayudándonos también, Padre Celestial, a ir creciendo en nuestra conciencia de pecado, dándonos cuenta de cuán errado y cuán lejos estamos, Señor, de llegar a ser como Cristo. Pero en todo esto, mi Señor, una vez más muestras tu amor, porque nos guías nuevamente, Señor, al camino correcto. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú hoy día hablando a tu pueblo, mi Señor, a través de tu palabra, que sea un instrumento en tus manos, mi Señor, a través del cual tú te glorifiques, y que nuestros corazones, mi Señor, te escuchen con atención, con anhelo, con deseo, Señor, de saber, de conocer más de ti y de ver cuán grande y maravilloso es este Dios al que adoramos, al que también le llamamos Padre. Te agradecemos por todo esto, mi Señor, y te pedimos tu bendición para este sermón, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Nos quedamos con que Jesús se había zarpado de la orilla que no era territorio de los judíos, ¿cierto? De hecho lo habían echado, por favor, váyase. Llega a la orilla nuevamente de Capernaum, aquí la multitud se entera, van y rodean a Jesús al punto de que Jesús se tiene que subir al bote y empezar a enseñar desde el bote, desde la altura hacia abajo, y hablábamos que aquí las corrientes de viento también favorecen el desplazamiento de la voz y es una técnica muy bacán que está presente en esto. Pero vemos que Jesús es muy popular y que mucha gente se reúne alrededor de él. Al contrario de lo que pasó en el otro lado, donde Jesús, habiendo mostrado un poder maravilloso, habiendo liberado un ejército de demonios de una persona, la gente no le interesa porque no quieren eso. No quieren eso. Pero aquí la gente se reúne alrededor de Jesús, lo apretujan, están ahí todos, y de repente llega Jairo, que nos decía el texto que es el principal de la sinagoga. ¿Se acuerdan lo que era el principal de la sinagoga? El que mandaba todo lo que se hacía en el culto al Señor en la sinagoga. Efectivamente, era una persona muy respetada, tenía un cargo muy honorable, tenía un estatus social muy alto, y esta persona que es la encargada del culto y del templo viene ahora y se postra delante de Jesús, algo que nadie jamás se lo habría imaginado, porque Jairo está desesperado porque su hija está muriendo, y Jesús, a pesar de que
en la sinagoga no siempre había tenido buenas experiencias, no siempre lo habían tratado bien, él muestra misericordia, muestra compasión y acompaña a Jairo, porque Jairo le decía, si tú vienes a mi casa y tú pones las manos sobre mi hija se va a sanar y entonces no va a morir. Y veíamos también que Jairo tiene una comprensión de cómo Dios actúa. Y él le dice a Jesús que actúe conforme a como él creía que tenían que ser las cosas. Pero Jesús no lo corrige, Jesús simplemente ve su aflicción, ve su temor y decide acompañarlo. Mientras van caminando, Presbítero Mario decía la semana pasada en modo ambulancia, me gustó ese término, mientras van caminando en modo ambulancia, porque la niña está ahí grave, estaba a punto de morir, estaba agonizando, una niña de 12 años, hija única por lo demás, la multitud aprieta a Jesús y Jairo debe haber estado pero desesperadísimo. Déjennos pasar, déjennos avanzar. Jairo había mostrado un respeto que el resto de la multitud no había mostrado. Él había venido y se había postrado delante de Jesús y le había suplicado, le había rogado, por favor, ven a mi casa. Aquí la multitud no tiene respeto alguno, ellos pasan, no y aprietan a Jesús, todos querían tocarlo. Era como cuando Elvis Presley, ¿han visto los conciertos de Elvis Presley? ¿No han visto conciertos de Elvis Presley? Hermanos, vamos a tener que hacer una serie. Elvis Presley estaba en sus conciertos y se ponía un pañuelo alrededor del cuello. Caminaba, daba 2 pasos, se lo sacaba y lo tiraba. Y atrás andaba un asistente de él con otro pañuelo y se lo ponía, cantaba 2 notas más, 2 frases más, se lo sacaba y lo tiraba. Todo el concierto, el loco soltaba no sé cuántos pañuelos. Lo mismo andaba a la gente aquí, así, ¡ah! Este es el rockstar, él es Jesús, el conocido, el que ha hecho milagros, el que ha hecho todo esto, ¡vamos! Ni un respeto por Jesús, finalmente todos querían tocarlo porque querían estar con el que era popular. Querían algo de él, pero no buscaban realmente a Jesús. Y en medio de toda esta multitud que no respeta a Jairo ni su urgencia, que no respeta la enfermedad de la hija, que no respeta ni al mismo Jesús, nos encontramos con que entre medio de la multitud hay una mujer que tiene un influjo de sangre hace 12 años. Y la semana pasada se veía, esta mujer por tener flujo de sangre, muy probablemente un trastorno de la menstruación, ella quedaba impura de participar en la sinagoga, en el templo, en los cultos, en los sacrificios, en todo. Ella quedaba excluida de la vida religiosa del pueblo. Y también hemos visto que finalmente para el judío prácticamente toda su vida social es también una vida religiosa. Entonces ella, si queremos verlo de alguna manera, llevaba 12 años muerta en vida. Porque ella ya no tenía comunión con nadie. Porque ella, al ser impura, a toda aquella persona que ella tocara, esa persona también quedaba impura. El lecho en donde ella se acostaba quedaba impuro, la silla donde ella se sentaba quedaba impura, todo lo que ella tocara quedaba impuro y alguien no quería contaminarse. Así que ella probablemente llevaba esos 12 años viviéndolos en soledad. Una mujer que cuando la veían aparecer era correr o hacerle el quite. Y esta mujer, sabiendo su condición, sabiendo que estaba ceremonialmente excluida de participar junto al pueblo y de la vida social del pueblo, se mete ahora entre medio de la multitud, aprovecha a todos estos que no tienen respeto alguno, se escabulle por detrás de Jesús. ¿Se dieron cuenta que el texto lo dice? Porque ella, como sabe su condición, no va a ir a presentársela ante Jesús cara a cara, no va a ir a decirle, oye, Jesús, ¿me podrías poner las manos encima para yo sanar? No, porque obviamente ella está impura y sabe que eso es algo que no va a ocurrir, o que bajo la comprensión de ellos no va a ocurrir jamás. Así que ella se escabulle por atrás y le toca el manto, pero aquí hay un detalle súper fuerte o súper importante que se nos pasa. Los rabinos utilizaban un manto que en los bordes llevaba 4 borlas. Y era un monte que Era un manto que representaba la ley del Señor y que esos 4 borlas eran para recordatorio de la ley del Señor, en donde los rabinos también cada cierto tiempo jugaban con estos borlas y meditaban en la ley del Señor. Cuando ella se acerca y toca a Jesús, lo que hace es tocar precisamente este manto, probablemente una de esas borlas que va colgando es lo que ella toca. Y eso era un sacrilegio, porque el manto pasaba a ser algo prácticamente sagrado, algo que el Señor había mandado a los rabinos a llevar y que representaba la pureza del carácter de Dios reflejado en la ley. Y ella en su impureza se acerca y toca esto. Esto era, pero para que lo hubieran linchado ahí.
Jesús, sintiendo que sale poder de él, se da vuelta y pregunta, ¿quién me ha tocado? Obviamente la pregunta parece ilógica en medio de una multitud que te aprieta. De hecho, los discípulos se lo dicen, pero Señor, ¿cómo nos preguntáis esa cuestión? Estáis viendo que todos te aprietan. ¿Cómo nos preguntáis eso? Pero fíjense, el versículo dice, pero Jesús sabiendo, preguntaba quién lo había tocado para ver a la mujer, o había quien, para ver a la mujer que lo había tocado. Jesús preguntaba para ver a la mujer que lo había tocado, dice el versículo. Jesús sabía quién lo había tocado. No era un misterio para Jesús. Él no pregunta porque quedó picado, ¿quién me robó poder? ¿Quién me arrebató poder? ¿Quién se pasó de listo? Él pregunta porque Él quiere que la persona tenga la oportunidad ahora también, de habiendo experimentado el poder de Dios, proclamar públicamente de este poder que ha sentido y que ha restaurado su vida. Y la mujer, temblando, se postra delante de Él y le confiesa toda la verdad. Y es curioso porque Jesús se queda hablando con ella harto rato, al parecer. No es como que ella llegó, confesó y Jesús le dice, ya, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús se queda conversando con ella. Y en eso que él está conversando con ella durante un buen ratito, Jairo esperando al lado, con la urgencia, con la desesperación de su hija enferma, llegan estos de la casa de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué vas a molestar aún al maestro? Jesús los queda mirando y le dice a Jairo, no temas, solo cree, o sigue creyendo, podría ser una traducción también. Jesús, no sé cómo lo hizo, pesca simplemente a Pedro, Jacobo, Juan, los otros discípulos probablemente se quedaron conteniendo a la multitud y ahora se va con Jairo y con sus 3 discípulos a la casa de Jairo. Si para Jairo ya era difícil el tener que ir y postrarse delante de Jesús porque era una renuncia a su propio orgullo para ir en busca de ayuda de aquel que estaba siendo menospreciado y mal considerado por los líderes religiosos, para Jairo ahora es una lucha gigante el haber escuchado que su hija ha muerto, pero seguir caminando junto a este que le dice que no tema, que sigas creyendo solamente. Pero Jairo se atrevió y fue caminando para su casa. Él no dejó tirado a Jesús y le dijo, ¿qué me estáis diciendo, loco? Y salió corriendo a ver a su esposa o a ver a su hija. Él no dejó que esa desesperación y ese temor se apoderaran de él, a pesar de lo difícil y lo crudo de la situación. Cuando llegan a la casa, mucho ruido, instrumentos, gritos, llantos, dolor. Jesús entra y les dice, ¿por qué lloran si la niña no está muerta, la niña está dormida? Y todos se burlan de él. Todos se burlan de él. Jesús no deja que las burlas tomen control de él, se mantiene sereno, controla la situación, pero de verdad controla la situación. Es curioso porque la casa no es de él, es la casa de Jairo. Si hay alguien que tenía que pedirle a la gente que saliera o que tenía la potestad para tomar la decisión porque estaba experimentando realmente el sufrimiento, era Jairo y su esposa. Pero es Jesús quien toma el control de la situación y los saca a todos. Y ahora él viene donde Jairo y su esposa y le dice, vayamos a ver a la niña. Qué difícil, lo veíamos hace 2 semanas atrás, qué difícil debe ser para un padre acercarse a ver el cadáver de su hija única, de 12 años. Sin embargo, Jairo y su esposa se atreven. Entran junto a Jesús y a los discípulos. Y Jesús ahora se acerca a la niña, algo que también era sumamente impensado, improbable, que otro rabino no habría hecho porque la niña estaba muerta y obviamente eso también iba a significar contaminación de impureza para Jesús. Pero él se acerca a la niña, no le pone las manos encima, no sigue lo que Jairo pensaba que era el funcionamiento correcto, él le toma la mano con mucha ternura y le dice Talita Kumi. Que aquí la Nueva Biblia de la América lo traduce como niña, a ti te digo levántate, pero que podríamos traducir de una manera muy tierna, que por eso Marcos también lo mantiene en arameo y no lo traduce al griego ni tampoco lo traduce al latín para sus receptores que estaban en Roma. Él lo mantiene en arameo para no perder la esencia de esa frase de Jesús. Y podríamos traducirlo como levántese mi niña. Una forma muy tierna de trato hacia ella. Y después de que Jesús dice eso, la niña se incorpora,
se para, empieza a moverse, tenía 12 años, estaba con toda la juventud, no andaba con problemas de rodilla como uno a los 37. Inquieta la niña. Jesús les dice a los papás, a sus discípulos, no le cuenten de esto a nadie. Y después les dice, y ahora sírvanle de comer a la pequeña. ¿No es cierto? Y ahí termina la perícopa. Aparte de Jesús, tenemos dos personas que son los, podríamos decir también, coprotagonistas de este relato, cada uno en sus historias. ¿Se ve bien? ¿Sí? Tenemos dos coprotagonistas en cada uno de estos relatos que reflejan o que ilustran precisamente dos extremos totalmente opuestos. Porque por un lado tenemos a Jairo, partamos por esto, ya sabemos su nombre, era alguien conocido, y su nombre queda guardado en el relato porque precisamente la gente que estaba alrededor sabía quién era él. Por otro lado tenemos a una mujer de la cual no sabemos su nombre, una anónima, una NN. Nadie la conocía, nadie se acordó de quién era ella. Así que tenemos a alguien sumamente conocido y alguien por completo invisible para la sociedad. Tenemos a Jairo, que era hombre, respetado, con todo lo que conllevaba una sociedad de carácter patriarcal como era en ese tiempo. Y por otro lado tenemos una mujer, alguien que era considerada inferior al varón. De hecho, considerada con menos facultades intelectuales que el varón. No era simplemente que era menos en dignidad, era menos como criatura en estos contextos y en el siglo I. Entonces tenemos a alguien que es conocido y hombre y por tanto sumamente importante, pero por otro lado tenemos a alguien que es desconocida y más encima mujer, entonces no es tan importante. Tenemos a Jairo, que trabaja como principal de la sinagoga, probablemente él tenía una buena situación económica. Por otro lado tenemos a una mujer que había durante estos 12 años de enfermedad gastado todo lo que tenía en médicos y lo había perdido todo y no había logrado mejorar nada y finalmente solo había empeorado. Entonces tenemos a alguien con una situación económica muy buena y a alguien que está prácticamente viviendo en la calle. Tenemos a Jairo, que por ser jefe de la sinagoga, y el texto lo resalta por lo menos 4 veces en lo que logro acordarme, es alguien que frente a la sociedad es muy respetable. Es alguien que a ti te gustaría invitarlo a tomar once o invitarlo a tu cumpleaños para después poder comentarlo y presumirlo frente al resto. No sabéis nada quién fue el otro día a mi casa. Jairo, hácete esa. Pero por otro lado tenemos a una mujer que es totalmente menospreciada, porque si ella entra en tu casa, todo lo que toque queda impuro y tú no quieres a nadie así en tu hogar. Tú no quieres sentarte a tomar once con alguien así. Y por muy amigo tuyo que haya sido hace años atrás, si hoy día ella no se ha logrado sanar, ella no viene a mi cumpleaños. Porque si la gente se entera que ella estuvo acá, mi vida social muere. Tenemos a Jairo, que es el que lidera el culto y quien rige todo el funcionamiento de la sinagoga, alguien que todos los sábados estaba presente ahí en la sinagoga, que leía la escritura constantemente, que tenía estudios, que participaba de todas las ceremonias religiosas, que cuidaba del templo, todo eso. Y por otro lado tenemos una mujer que llevaba 12 años sin poder congregarse junto al resto del pueblo. Una mujer que no había podido ir al templo a ofrecer sacrificios para el perdón de sus pecados. Una mujer que no había podido participar de las fiestas de Israel, que eran fiestas religiosas. Una mujer que no había podido participar de las celebraciones de la Pascua, que no había podido celebrar de las celebraciones de los tabernáculos, cuando todos hacían carpita y se quedaban acampando afuera. Ella no estaba invitada a nada de eso y no podía participar de eso. Tenemos a un hombre que tiene esposa e hija, un hombre respetable de familia. Pero por otro lado tenemos a una mujer que si alguna vez estuvo casada, por esta condición de impureza, probablemente se le había dado carta de divorcio. Estaba prohibido para el varón acercarse a su esposa mientras ella estuviese impura. Y los judíos tenían permitido en ese tiempo la carta de divorcio. Si en algún momento tuvo esposo, lo perdió.
Si ella llegó a tener hijos, los tuvo que dejar de ver. Estamos frente a alguien que está completamente solo. Estamos frente a alguien que la sociedad habría mirado a Jairo y habría dicho, este tipo es el exitoso, este es el que le resulta todo bien, este es el que tiene el puesto al que a mí algún día me gustaría llegar, este es el que tiene la familia perfecta, este es el que tiene la hija obediente, este es el que gana buenas lucas, este es el que tiene el futuro asegurado. Este es el que de verdad, si hay alguien que se gana el favor de Dios, es este, porque este loco es bueno. Pero por otro lado tenemos una mujer que si para la sociedad había alguien que no era digna del favor de Dios, era ella. Tenemos un Jairo que es sumamente respetuoso, que independiente de que haya una multitud alrededor de él, cuando él ve a Jesús, se postra y suplica para que él sane a su hija. Pero por otro lado tenemos una mujer que ya no le importó nada. Una mujer que en su desesperación ya mandó toda la punta del cerro, para decirlo de una forma chilena que se entienda. Ella sabía que no podía estar en medio de esa multitud. Ella sabía que si se acercaba y tocaba a esas personas mientras intentaba alcanzar a Jesús, ella estaba haciendo lo incorrecto. Ella sabía que si se acercaba y tocaba a Jesús era contrario a la ley. Pero lo hizo igual. Y en medio de todas estas diferencias que hay entre Jairo y la mujer, hay algo que comparten. Y es que ambos se enfrentaban a algo imposible a los ojos de las personas. Durante 12 años esta mujer se estuvo sometiendo a diferentes tratamientos médicos hasta perder todo. Y no había sido capaz ni siquiera de mejorar. No es que hubiese sanado, es que ni siquiera había mejorado, había empeorado. Lo que ella estaba sufriendo, ningún médico fue capaz de atenderlo de manera correcta, porque era imposible en ese momento para las personas solucionar esa aflicción de esta mujer. Pero por otro lado tenemos a Jairo, que su hija está agonizando, y él está con esta mentalidad de que si Jesús ora por ella antes de que muera, ella se va a sanar. Pero si ella muere, entonces ya está todo perdido. Que eso es precisamente lo que los de la casa de Jairo le dicen. La niña está muerta, ¿para qué molestas aún al maestro? Ya no hay esperanza. Ambos están enfrentando algo que a los ojos de las personas resulta imposible. Pero en este contraste que hay entre Jairo y la mujer, y a la vez en estas similitudes que tienen los dos, la Escritura muestra algo maravilloso y muy lindo, aunque difícil de aceptar. Y es que aquí tenemos a los dos polos opuestos, totalmente el uno del otro, que representan los extremos de la humanidad. Tenemos acá a Elon Musk con todos sus millones de billones de dólares, con todo su éxito, y tenemos al otro lado a esos pequeños que están muriendo de hambre en África porque no hay quien les comparta agua ni alimento. Tenemos a aquella persona que en esta vida lo ha conseguido todo, que todo lo que se ha propuesto lo tiene, que no tiene necesidades algunas, y tenemos en este otro lugar a aquella persona que se ha sacado, que se ha esforzado toda su vida y que las cosas no le resultan y que no logra triunfar y que de hecho en vez de mejorar parece que empeorara. Pero tenemos también en este extremo de Jairo a esa persona religiosa que uno diría, esta persona sí que es buena, a esta persona sí que el Señor la escucha, Él es verdaderamente el merecedor del favor de Dios. Y tenemos en este otro extremo a esa persona que ya finalmente su desesperación le gana y termina no respetando nada ni a nadie, sino que simplemente atendiendo a esa necesidad, incluso cuando eso le lleve a obrar en contra de otras personas porque ya no tiene otra solución. Aquellas personas que nos causan rabia, molestia, aquellas personas que en lo más profundo nosotros nos encantaría, ojalá, mandarlos al infierno, porque vemos que son abusadores, explotadores, porque finalmente el conseguir su objetivo vale más para ellos que la vida del resto.
Pero en estos extremos también nos muestra la Escritura que toda la humanidad, tanto el que uno podría pensar que tiene la vida perfecta como el que tiene la vida más miserable de todas, toda la humanidad está sujeta al sufrimiento. No hay nadie que se escape de esto. Todos nosotros sufrimos en diferentes medidas. No lo niego, no digo que el sufrimiento de nuestro sea igual para todos. Todos sufrimos en diferentes medidas, pero todos sufrimos. No hay nadie, por perfecta que se vea su vida, que no experimente en su corazón todavía un vacío que quiere intentar llenar. No hay nadie, por perfecta que sea su vida, que teniéndolo todo, no siga aún queriendo un poquito más, porque tal vez ese poquito más sí me va a satisfacer. No hay nadie, por muy relajado que nosotros lo veamos y muy hippie y todo eso que siempre se muestra en las redes sociales, como que mi vida es perfecta porque yo no vivo estrés, no hay nadie que esté libre del sufrimiento. Todos nosotros vivimos en una creación que está sometida al sufrimiento por causa de la caída de Adán y Eva, porque desde ese momento en adelante la armonía se perdió y ahora en vez de armonía tenemos estrés y vivimos angustiados, vivimos cargados de temor, vivimos con insomnio, vivimos buscando alivio en medicamentos, en meditación, en hábitos, vivimos buscando alivio en redes sociales, vivimos buscando alivio en la comida, en las amistades, en los carretes, en los bienes materiales, en el éxito, en la reputación, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la lujuria, en el descanso. Finalmente, todo lo que hacemos es intentar escapar de esta condición de sufrimiento al cual toda la humanidad está sujeta. Toda la humanidad. Cuando mire a otro que a lo mejor tenga una vida o muestre una vida muy exitosa, no se deje engañar. Tal vez no lo hace con la intención de engañarnos. Tal vez lo hace con la intención de engañarse a sí mismo. Pero ¿sabe qué? Esa persona también está sufriendo y también necesita el Evangelio. Y es precisamente eso lo que este texto nos muestra también. Que en estos dos extremos que nosotros podríamos decir, este sí, este merece el favor del Señor y esta no, esta es despreciable, mandémosla al infierno, Jesús los atiende a los dos. Y Jesús se da el tiempo para los dos. Jesús escucha la aflicción de ambos, ve a Jairo arrodillado, suplicando. Y no lo rechaza, ni le dice, qué burro eres. ¿No sabes que yo podría sanar a tu hija desde acá? Jesús se da el tiempo de decirle, vamos, te acompaño. Y camina junto a Jairo para su casa. De la misma manera, nuestro Señor, cuando esta mujer que se sabía impura, que estaba faltándole aquí el respeto a toda la multitud que lo rodeaba y que sabía que estaba aquí atentando contra la ley del Señor prácticamente, actuando de manera sacrílega, pero en su desesperación, confiando en que Jesús era el único que podía salvarla, nuestro Señor también se da vuelta y se dedica a pasar tiempo con ella y a conversar con ella. Porque todos necesitan el Evangelio. Y el Evangelio no está restringido para nadie. Toda la humanidad necesita escuchar de este, que no solo sana la enfermedad y que no solo resucita a los muertos, sino que también atiende a ese corazón afligido y se da el tiempo de escucharlo, de contenerlo, de consolarlo y de mostrarle amor. Toda la humanidad necesita eso, porque es solo en Cristo, solo en nuestro Señor, que ese vacío del corazón encuentra al fin alivio. Pero por otro lado, aquí también
nos muestra algo maravilloso el texto. Y es que en verdad no son nuestras buenas acciones lo que nos hace merecedores del favor de Dios, ni tampoco son nuestros errores lo que nos excluye del favor de Dios. Porque la salvación y el amor de Dios no vienen por obras. Esto es por gracia. Porque al Señor le place mostrar su amor, porque al Señor le place mostrar misericordia, porque al Señor le place mostrar compasión, porque al Señor le place estar con el afligido, con el contrito, con el humilde, con el que teniéndolo todo se reconoce necesitado y con el que no teniendo nada sabe que en Cristo lo tiene todo. A nuestro Señor le complace estar con esa persona. No tomes tus buenas obras como algo que te valida delante de Dios, ni tampoco tomes tus errores o tus fallas como algo que te excluye del amor de nuestro Dios, porque esto no es por obras, esto es por gracia. Y la gracia del Señor no está condicionada, Él la entrega. ¿Por qué? Porque Él ama. ¿Y por qué? Porque a Él le place amarte. Quiero mostrarles un cuadro. Yo no soy muy dado al arte, no porque no me guste, es porque soy ignorante en el arte, pero hay algunas cositas que me he dedicado a mirar, a estudiar. Ya algo ahí hemos ido aprendiendo, aparte de Condorito. ¿Ya? Y quiero hoy día mostrarles una pintura. ¿Ubican esa pintura? Es de Rembrandt. Esta pintura se llama La tormenta en el mar de Galilea, del año 1633, de Rembrandt, pintor holandés. Es precisamente una pintura inspirada en el pasaje de Marcos que hemos estado estudiando. O sea, no en el de hoy día de Jairo, pero sí en este que inicia con el tema del temor, cuando Jesús está en la barca con sus discípulos. Es una pintura dentro de lo que se cataloga como los claroscuros, dentro de la etapa barroca del arte. ¡Ah! Ahí se las dejo. Pero es una pintura maravillosa, de verdad maravillosa. Fíjense cómo Rembrandt de verdad trabaja con la oscuridad constantemente y su intención es precisamente esa, mantener una pintura oscura en donde no logramos fácilmente distinguir dónde se separa el cielo del mar. Porque aquí están los discípulos junto a Jesús en un momento de caos en donde la tormenta ya no afloja y en donde para ellos el mundo pareciera que ha perdido toda distinción que tenía y que todas las cosas ya se forman como una sola y que todo está en contra de ellos. Fíjense cómo las olas en este costado golpean la barca y están entrando precisamente al bote. Fíjense cómo el bote no está centrado, y esto es algo que le da mucha atención a la pintura. Está en diagonal, porque está básicamente mostrándonos o está queriendo incomodarnos frente a la condición en la que se encuentran los apóstoles junto a Jesús en este momento. El bote está, pareciera, muy cercano a volcarse. La vela se quebró. Los cordeles se cortaron. Y la mar no afloja. Pero aquí entre medio, no se nota mucho en este momento, pero ahí, dentro del sector más oscuro, no centrado precisamente, Rembrandt no lo hace al centro de la pintura, lo hace en un rincón para que nosotros tengamos que hacer el ejercicio de encontrarlo. Ahí está nuestro Señor. Y dentro de este sector oscuro, que lo vamos a ver un poquito más en detalle, nuestro Señor es el único que resplandece. Todos los demás están luchando con la oscuridad. Fíjense en los que están en la punta del bote. Vemos a uno aquí aferrándose a la vela, a otro aquí aferrándose a la cuerda. Vemos a dos aferrándose al mástil. Vemos a uno
aferrándose al tensor de la vela. Hagamos el ejercicio de contarlos porque esta pintura tiene algo muy interesante. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la otra parte de la pintura. Vemos a uno que ya se dio por vencido, se quedó sentado, no está mirando a su señor, no se está afirmando de nada, simplemente se sentó y se resignó. Vemos a uno que está con las manos tomadas y mirando hacia atrás, el temor lo tiene en estado de shock. Vemos aquí a 3, 1, 2 y 3, ahí está la cabeza del tercero, que están reclamándole al Señor. Vemos a uno que todavía está ahí aferrado al timón intentando controlar el bote. Y vemos también a uno aquí que está con la mitad del cuerpo hacia afuera del bote mirando el mar, pareciera que incluso fuera a vomitar. ¿Cuántos había en el otro lado? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Hay uno de más? Ese que está ahí es el mismo Rembrandt. Él se autorretrató al interior de la pintura. Y es el único de todos los que están arriba del bote que está mirando hacia el que contempla la pintura, mientras se sostiene el gorro y se afirma de la cuerda. Porque lo que Rembrandt está queriendo mostrar aquí es decirnos, ¿y tú con cuál te identificas? Rembrandt, cuando pinta esta pintura, lo que hace es desafiarse al mismo y decir, ¿qué actitud voy a tomar yo cuando la tormenta golpee mi vida? ¿Voy a aferrar de la vela? ¿Voy a afirmarme de las cuerdas? ¿Voy a sujetarme del mástil? ¿Voy a darme por vencido? ¿Voy a reclamarle acaso a Dios? ¿Voy a querer tomar el control afirmándome del timón? ¿Voy a simplemente ver si puedo saltar del bote? ¿Qué actitud voy a tomar yo cuando la vida traiga tormentas? Rembrandt se reprendió a sí mismo en esta obra de arte. Y de alguna forma también nos reprende a nosotros hoy día, ¿no? Cuando nuestro Señor reprende a los discípulos en la barca, y me voy a volver a conectar al texto, ya no me estoy alejando porque sí. Pero cuando nuestro Señor reprende a los discípulos en la barca, recordemos que Él no los reprende porque lo hayan despertado, no los reprende porque le hayan pedido ayuda, no los reprende porque se hayan puesto a sacar el agua del bote, no los reprende porque no supieron controlar el bote siendo que ellos eran pescadores expertos. Lo que Jesús reprende de ellos y lo que Él les cuestiona es, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Y ahí está la esencia de estos textos que hemos estado estudiando ya hace un mes. El temor viene cuando nuestra fe decae. Pero aquí viene una pregunta que es necesaria hacernos. ¿Y qué herramientas tengo entonces para que el temor no me domine? Porque es eso lo que Jesús le cuestiona a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué el temor tomó el control de sus corazones en vez de su fe en mí? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí también. Más de las que recuerdo. Y aún así, más de las que me gustaría admitir. Pero ¿qué podemos hacer con ese temor que viene a golpear nuestro corazón y que nos desespera así como desesperó a Jairo y como desesperó a esta mujer al punto de que ya lo que piense el resto no importa? Yo voy a ir a buscar mi solución en aquel que creo que tiene el poder para solucionarlo. Eso es lo que vamos a ver con este texto. Jesús le dice a la mujer, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y el título de este sermón es precisamente Caminando en paz. Porque después de que Jesús le dice eso a esta mujer, que había estado llena de temores y temblando, ella ya no se va temblando ni llena de temores. Y después de que Jairo recibe la noticia de que su hija había muerto, y Jesús le dice, no temas, solamente cree,
Jairo sigue caminando junto a Jesús y no deja que el temor se apodere de él, porque precisamente había visto en cómo Jesús había tratado a esta mujer y la había sanado, también el poder de Jesús para él encontrar paz. La palabra paz es shalom. No significa ausencia de conflicto, como podríamos imaginarnos. Significa bienestar y armonía. Y aquí es donde viene algo que necesitamos comprender y grabarnos en el corazón. Vivir en paz no significa vivir sin problemas. Vivir en paz significa vivir en bienestar y en armonía con mi Señor, quien es la fuente de mi paz, incluso en los problemas. Porque mientras yo estoy aferrado a mi Señor, entonces estoy en paz, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor. ¿Y qué herramientas tenemos como pueblo de Dios para caminar en paz en medio de este sufrimiento y aflicción que a toda la humanidad la tiene hoy condicionada? La primera herramienta que tenemos es la confianza. Dice el versículo 30, enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y el versículo 33 dice, entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús dice, ¿quién ha tocado mi ropa? Y obviamente esta mujer en ese momento se debió haber sentido sumamente conflictuada, porque ella sabía su condición, y si ella decía, yo fui, Señor, y te toqué, ¿y por qué? ¿Y por qué me tocaste? Es que estaba sana, impura, llevaba 12 años con flujo de sangre. Todos los que estuviesen a su alrededor en ese momento le iban a pescar y le iban a linchar. Y probablemente Jesús, como rabino, también ella pensaba en su cabeza que le iba a mostrar juicio frente a lo que ella había hecho, porque había tocado un manto que representaba la ley del Señor siendo ella impura. Pero ella en este momento, habiendo experimentado el poder de Dios en su cuerpo, habiendo sanado su flujo de sangre, ella lo sintió en su cuerpo. Ella también se atreve ahora a confiar en este que le está dando la oportunidad de confesarlo frente al resto. Este que le está dando la oportunidad de decirle toda la verdad, de escucharla, a alguien que le diera la oportunidad de escucharla después de 12 años. Y ella se atrevió y confió. Jesús estaba rodeado de una multitud. Ella podría haberse escabullido de vuelta con su sanidad y no haberle dicho nada a nadie. Por temor al castigo. Por temor al que dirán. Por temor al que van a decirlo el resto cuando se enteren de lo que pasó. Pero ella no deja en ese momento que ese temor tome control de su corazón. Ella, habiendo gustado del favor de Dios, se atreve a confiar en este Jesús, que ahora la llama. ¿Quién me ha tocado? Y ella ahora viene, se postra delante de él y le dice toda la verdad. Toda la verdad. No le cuenta solo las partes que le convienen. No le cuenta solamente la parte en la que ella le dice, no, es que yo tenía fe en ti. Ella le cuenta toda la verdad. Señor, 12 años que soy impura, me he gastado todo, no tengo nada. Contaminé a todos estos, pero logré llegar hasta ti. Yo fui quien te tocó, yo fui quien puso mi mano en tu manto, yo fui quien recibió poder de ti. Y aquí hay algo que tenemos que aprender. La confianza no es solamente una actitud o un sentimiento, la confianza también es acción. Cuando Jesús llama a quien me ha tocado, ella no simplemente en su corazón, como dice el texto anteriormente, que pensaba, si yo lo toco seré sana, ella no solamente en su corazón, no solamente en sus pensamientos responde, ella responde con acción, ella va y se postra y confiesa, porque sabe que este que la ha sanado ahora no la va a juzgar. Y aquí es donde, hermanos, tenemos que aprender a vivir confiados en el Señor. Y vivir confiados en el Señor no significa que solamente mi corazón va a estar confiando en Él mientras mis acciones hacen otra cosa. No significa que yo voy a hacer un listado de lo que considero que debe suceder en mi vida para que yo pueda entonces acercarme delante del Señor para ir a buscar su favor. No significa que yo conozco de Dios y sé que Él es bueno con sus hijos, entonces yo voy a armar la lista del supermercado y después voy a ir donde el Señor y le voy a pedir que me la bendiga,
porque esto es lo que necesito. Vivir confiando en nuestro Dios significa que nosotros vamos a ir a postrarnos delante de Él, le vamos a decir toda la verdad y vamos a dejar que Él entonces nos diga cómo actuar. Y le vamos a creer y le vamos a obedecer. No porque tenemos miedo de que nos castigue, sino porque de verdad confiamos en que este que trajo sanidad a nuestra vida también nos acompaña y quiere lo mejor para nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Y que la forma en la que Él dice que se hagan las cosas de verdad es la mejor. Aun cuando para nosotros lógicamente pudiese parecer que no tiene sentido. Confiar en el Señor es actuar. No es solo decirle, Señor, yo confío en ti. Ahora mira, ya terminé la carta GAN, el cronograma. Aquí está mi Señor. Que se haga tu voluntad. Que es lo que generalmente hacemos. Porque llegamos delante del Señor y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo me pongo a hacer todas las cosas que había determinado. Y si me resultan, era la voluntad del Señor. Y si no me resultan, no era la voluntad del Señor. Estamos acostumbrados a hacerlo así y así está mal. De verdad que está mal. Nosotros deberíamos buscar al Señor mucho antes de armar nuestros planes porque sabemos que Él es quien gobierna la historia. Quien es soberano sobre todo. Sobre los tiempos, sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre el clima, sobre los demonios. ¿No deberíamos confiar en Él entonces con todo? ¿No deberíamos buscarle en oración y postrarnos delante de Él como lo hizo Jairo antes de que recibamos el milagro? Confiar en el Señor es ir todas las mañanas delante de Él a buscarlo, a doblar nuestras rodillas, a leer su palabra, a escuchar qué es lo que me quiere decir. Confiar en el Señor es decirle, Señor, yo sé que este día te pertenece. Hazme también entonces caminar en paz contigo. No importa lo que venga, yo confío en ti. Tenemos que confiar en el Señor, hermanos. No porque las aflicciones y el sufrimiento vayan a desaparecer. Es porque la confianza es una de esas herramientas que nuestro Señor nos ha dado, nos ha dejado, para que el temor no se apodere y gobierne nuestro corazón. Pero nuestra confianza en el Señor se traduce en acción. Búsquele, de verdad, búsquele. Búsquele. Porque el Señor, ya lo vimos, no rechaza a nadie, ni a Jairo, ni a la mujer impura. Por otro lado, Jairo también. Vienen de su casa y le dicen, la niña ha muerto, ¿para qué molesta aún al maestro? Jesús le dice, no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces para nosotros las cosas pareciera que ya se resolvieron, pero de forma negativa? ¿Cuántas veces nos damos por vencidos como el que estaba sentado ahí en la barca, de espaldas, ni siquiera le mostraban el rostro, estaba ahí? ¿Cuántas veces ya nos echamos, no? Nada que hacerle. Frase muy típica chilena, nada que hacerle. Tal vez para nosotros no hay nada que hacerle, pero para Dios no hay nada imposible. No temas, cree solamente. Y aun cuando pareciera que te acercas a la casa donde ya todo está perdido, Dios tiene la última palabra. Tú sigue caminando junto a tu Señor y confía en Él. En segundo lugar, ¿qué otra herramienta tenemos? La comunión. Esta mujer que se acercó a Jesús y tocó su manto por atrás, era alguien que no tenía comunión con nadie. Nadie la reconoció en la multitud. Nadie la frenó, nadie la denunció. Ella no sabía de abrazos, ella no sabía de feliz cumpleaños. Ella no sabía de ir a tomar once con alguien, ella no sabía de ser escuchada, no sabía de ser consolada, no sabía de palabras de aliento, no sabía de esperanza. Ella solo sabía de menosprecio y de rechazo. Y es por eso que también teme cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado?
Pero nuestro Señor después de esto, cuando ya la despide, le dice, hija. Qué palabra más linda. Quizás hace cuánto tiempo que a esta mujer no la trataban con ese cariño. Tu fe te ha sanado. Lo que Jesús hace en este momento es validar a esta mujer, no solo Él como Dios diciendo, ¿sabes qué? Yo también soy tu padre. No importa lo que el resto haya pensado, yo soy tu papá, soy tu papito. Y no me importa lo que hiciste ahora, eso no cambia mi amor por ti. Yo tengo comunión contigo y te amo. Pero además, Jesús también la valida frente al resto del pueblo que estaba allí en ese lugar. Frente a todos estos que en algún momento la iban a despreciar si se enteraban de lo que aquí pasaba. Pero Jesús, sabiendo que ella probablemente se iba a ir de ahí sana, pero aún así incapaz de acercarse a la sinagoga y a compartir con el resto del pueblo porque si la veían y se enteraban de lo que había sucedido le iban a discriminar nuevamente, Él la valida frente al resto y sana no solo sus emociones, sana su dignidad frente al resto de ese pueblo. Sana su dignidad frente al resto de esa multitud. Para que el próximo sábado ella pudiese ir a la sinagoga a alabar a Dios junto a todos ellos. ¿Por qué? Porque Jesús la había validado también frente a ellos. Porque Jesús estaba en comunión con ella. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. ¿Qué herramienta tenemos para que el temor no se apodere de nuestro corazón? Nuestra comunión con nuestro Señor. Cuando el temor se apodera de nuestro corazón es porque nos olvidamos de que somos amados. Es porque nos olvidamos de que también somos hijos. Es porque nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso, que sabiendo todo lo que hemos hecho, todos los errores que hemos cometido, eso no nos invalida delante de Él, sino que Él por su propio amor e iniciativa vino a buscarnos, a rescatarnos, a salvarnos. Él mismo paga por nuestros pecados, Él mismo carga nuestra culpa en la cruz, Él mismo derrama su sangre por nosotros para que nosotros que merecíamos la muerte tengamos vida en Él. Cuando el temor se apodera de nuestro corazón nos olvidamos de esto y perdemos nuestra comunión con el Señor. Pero necesitamos estar allí, buscando de nuestro Dios constantemente y que nuestro corazón escuche, ojalá todos los días, cuán grande es el amor de nuestro Señor y que sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque nuestra comunión con Dios no depende de mis obras, nuestra comunión con Dios depende de su gracia. Su misericordia hacia tu vida no está condicionada. Su misericordia es una promesa. Todas las mañanas sus misericordias se renuevan. La pregunta es, ¿vas a ir tú a buscar las misericordias del Señor? ¿O te vas a aferrar a la vela o al mástil como los discípulos de la pintura de Rembrandt? Y una tercera herramienta, ya con esto vamos casi concluyendo. Una tercera herramienta que tenemos para caminar en paz, para que el temor no se apodere de nuestro corazón, es la comunidad, la iglesia. Nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como hermanos hijos de Dios. La iglesia, queridos, es la manifestación visible y tangible de la confianza y la comunión que tenemos con Dios. Todos nosotros nos reunimos los domingos porque confiamos en nuestro corazón que el que murió en la cruz es mi Señor y que por medio de su sangre yo tengo comunión con Él. Pero cuando llego acá me doy cuenta de que no soy yo el único, de que mis hermanos también creen lo mismo y de que en medio de sus aflicciones mi Señor también los ha sostenido y los ha cuidado y de que así como Jairo tenía ahora un milagro que contar a su sinagoga, esta mujer tenía un milagro que contar ahora a su familia, nosotros tenemos milagros que contarnos también entre nosotros porque el Señor sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Y cuando el temor viene a apoderarse de nuestro corazón, el tener a alguien a quien acudir y decirle, hermano, necesito confesarte un pecado que me ha estado atormentando hace tiempo. Qué bueno es Dios que nos muestra su gracia también a través de nuestros hermanos. Qué bueno es tener un oído que nos escuche, qué bueno es tener a alguien que nos aconseje, qué bueno es tener un par de brazos que nos contengan en medio del dolor. Porque si hay algo que alimenta el temor,
es la soledad. Y lamentablemente nuestro corazón quiere aislarse cuando siente temor. Y no queremos ver al resto, y no queremos escucharlos, y no queremos contarles, porque me da vergüenza que se enteren. Porque no quiero ir. ¿Cómo me voy a ir a presentar allá después de lo que hice? ¿Cómo voy a ir a cantar alabanzas al Señor? Allí es precisamente cuando necesitas una vez más huir de esa soledad, volver a confiar en tu Señor y actuar entonces en comunión con lo que sabes que es correcto delante de Él y volver a congregarte, volver a buscar a tus hermanos, porque en la comunidad es donde también vas a palpar, donde también vas a disfrutar esa gracia maravillosa de nuestro Dios. Jesús le dijo, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Es decir, está todo saldado, no hay deuda conmigo. Vuelva a congregarse. Ya ha experimentado el poder de Dios. Pero por otro lado, Jairo le dice después a su hija, denle de comer a la niña. Tal vez lo pasamos por alto, pero para ellos el sentarse a la mesa y el comer juntos era un acto de intimidad muy rico. Era un acto que solo se hacía en familia o con gente con la que tú compartías de manera íntima. Lo que Jairo está diciendo es como, lo que Jesús le está diciendo a Jairo es como, vaya, pase un tiempo ahora junto a su esposa y a su hija, que han disfrutado del poder de Dios, que han visto este milagro. Y coméntenlo entre ustedes. Fortalézcanse en lo que han visto que Dios es capaz de hacer. Los dos estaban solos, tanto la mujer como Jairo. La mujer estaba rodeada de una multitud siendo ella impura y nadie la reconoció. Nadie la reconoció. Esta mujer estando en medio de una multitud estaba sola. Y Jairo, siendo el principal de la sinagoga, cuando van a darle la noticia de su hija se había muerto, lo tratan con una frialdad pero horrible. Nadie le dice, nadie lo abraza, nadie le dice, Jairo, tengo una noticia que entregarte, hermano, pero estamos contigo. Simplemente le dicen, Jairo, tu hija ha muerto, no moleste al maestro. Cuando llegan a su casa y están todos llorando y lamentándose y Jesús dice, la niña no está muerta, está durmiendo, todos se burlan y se ríen. Ninguna de esas personas estaba realmente acompañando a Jairo en su dolor y en su aflicción. Ninguno de ellos estaba doliéndose junto a la mamá. Ninguno de ellos estaba realmente dolido porque amaba y le tenía cariño a la niña. Ellos estaban ahí cumpliendo su pega, ellos estaban ahí porque era lo políticamente correcto, ellos estaban ahí porque era lo que se esperaba, pero ninguno de ellos realmente era amigo de Jairo y de su familia. Ninguno de ellos los amaba. Ninguno de ellos era comunidad. Y por tanto no podían acompañarlos en su caminar en paz. Pero es por eso que Jesús también le dice a esos 3 discípulos que lo acompañan. Porque estos 3 discípulos probablemente también se sentaron a la mesa junto a Jesús con Jairo, su hija y su esposa. Y en ese momento se tomaron un tecito, su mate, y siguieron conversando de lo bueno que es Dios y lo poderoso que es, incluso en medio de la aflicción. Hermanos, tenemos que sacarle más provecho a nuestra vida comunitaria. De verdad. Tenemos que aprender a sacarle más provecho a nuestra vida comunitaria. Tenemos que sacarle provecho a esos martes de oración que estamos viniendo tan poquitos. Porque no te estás dando cuenta que allí el Señor te está dando una bendición precisamente para que tu corazón no caiga en el temor. Porque el Señor te está dando una bendición precisamente para que puedas abrir tu corazón y encontrar apoyo en hermanos que te acompañan orando y dependiendo del Señor. Tenemos que sacarle provecho a nuestros cultos dominicales. Tenemos que venir y cantar juntos, tenemos que deleitarnos en vernos, tenemos que aprender a abrazarnos, tenemos que aprender a preguntarnos cómo estamos. Si nos vamos a venir a sentar y no vamos a querer conversar con nadie, hermano, estamos desaprovechando algo maravilloso, maravilloso, que costó la sangre de nuestro Señor. Porque esta iglesia no fue un puñado dulce, le costó la vida a nuestro Dios. Y Él lo hizo para nuestro bien. ¿Quieres caminar en paz? Confía en el Señor, vive en comunión con Él y disfruta de la comunidad en la que Él te ha puesto. No dejes que el temor se apodere de tu corazón. No dejes que la vergüenza de que se enteren lo que hice, quién soy, sea mayor a tu confianza en el Señor. No dejes que eso te quite la paz.
Porque aquello a lo que le temes es aquello a lo que adoras. Se lo digo de nuevo. Aquello a lo que temes es aquello a lo que adoras. ¿Te da vergüenza abrirte con tus hermanos? Déjame decirte que estás temiendo por tu imagen y te estás adorando a ti mismo. ¿Estás temiendo por tu sustento? Déjame decirte que estás adorando el dinero. Y podríamos hacer un listado inmenso de cuántas promesas no tiene nuestro Señor en su palabra para nosotros. ¿Estás temiendo a la enfermedad o a la muerte? Nosotros sabemos cuál es nuestro futuro. Para nosotros la muerte es victoria. El pecado deja de tener control y poder sobre nosotros. Para nosotros el morir es ganancia, porque partimos de la presencia de nuestro Señor. Y aunque nos toque vivir afligidos por 12 años o más, como le tocó a esta mujer, tener a nuestro Señor con nosotros, confiar en Él, disfrutar de su comunión y de la iglesia en la que Él nos ha puesto, es mucho más rico que tener 12 años de sanidad viviendo bajo ídolos. Aquello a lo que le temes es aquello a lo que adoras. Volvemos a la pregunta que nos hacía Cristian hace un mes atrás. ¿A qué le estás temiendo? Vimos a nuestro Señor calmar la tormenta, expulsar un ejército de demonios. Lo vemos sanar a una mujer que para el hombre había sido imposible, y lo vemos revivir a una niña que estaba muerta. ¿Hay algo imposible para nuestro Señor? ¿De verdad? ¿Hay algo imposible para nuestro Señor? Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Y si confiamos en Él, si tenemos comunión con Él, y si tenemos una familia que Él mismo nos ha dado, ¿cómo no vamos a caminar en paz? No importan las aflicciones que tengamos, no importa el sufrimiento al sufrimiento al que estemos expuestos. Paz no es ausencia de conflicto, paz es bienestar y armonía en el corazón, porque sé que voy con mi Señor. Que venga lo que quiera. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús estuvo dispuesto a, comillas, contaminarse para que nosotros quedáramos limpios. Nuestro Señor, sin pecado alguno, cargó con nuestros pecados para que nosotros hoy podamos ver, disfrutar y dar testimonio de su poder. Nuestro Señor se levantó de la tumba, la muerte no lo pudo retener. Y Él también nos hace esa promesa a nosotros. Vamos a resucitar, Él va a volver y todo va a ser restaurado. Mientras tanto, mientras seguimos ahora en este mundo sometidos a esta condición de sufrimiento y de aflicción, ¿como quién nos vamos a comportar? ¿Como Rembrandt, que se desafiaba a sí mismo para seguir adelante y hacerlo de manera correcta? ¿O como Condorito, que quería hacerlo a la pinta de él y después culpar a Dios? Hermanos, podemos caminar en paz cuando confiamos en nuestro Señor, cuando vivimos en comunión con Él y cuando disfrutamos de la comunidad que Él con su sangre compró también para nuestro bienestar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nuestro corazón ya no ceda ante el temor, sino que recuerde constantemente que nuestro Señor es soberano y que nada lo puede vencer. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Dios Santo, porque una vez más nos desafías, mi Señor, una vez más nos exhortas. Pero nos exhortas para nuestro bien, mi Señor, porque hemos visto que nuestra vida también está en tormentas, que no somos diferentes de los discípulos que estaban contigo en la barca, que no somos diferentes de Jairo, que no somos diferentes, Señor, de esta mujer. Pero que nosotros tenemos algo, mi Señor, que ellos no tenían y que podemos, Señor amado, disfrutar. Y es que tenemos esa comunión rica, Señor, contigo, sabiendo que tu gracia está sobre nuestra vida, mi Señor. Padre Celestial, gracias, mi Señor, porque cuando tú nos exhortas, no lo haces para castigarnos. Lo haces precisamente para nuestro bien. Lo haces para mostrarnos nuestro pecado, para que esa aflicción y ese sufrimiento que en nuestro corazón
tanto, Señor, se manifiesta, pueda también menguar. No porque las condiciones cambien, sino porque podemos confiar más en ti, porque podemos ver más tu poder, porque podemos recordar realmente quién eres tú, mi Señor. Gracias, Dios Santo, porque en la fe que nos has dado, también, Padre Celestial, podemos recordar quién tú eres. Y que a pesar de nuestras limitaciones, tú, Señor Dios, eres soberano. Padre Celestial, quita de nuestros corazones el temor. Y ayúdanos, Dios mío, por favor, a amarte y a confiar en ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a enfrentar lo que venga por delante, aferrados de tu mano. Ayúdanos a caminar contigo, así como lo hizo Jairo, aún sabiendo, Señor, que su hija había muerto. Ayúdanos, Padre Celestial, a irnos en paz, como lo hizo esta mujer, aún sabiendo, Señor, que había actuado de manera incorrecta. Ayúdanos, Padre Celestial, a valorar todo lo que tú haces por nosotros y cómo tú cuidas de nosotros cada día, Señor. Porque en todo esto podemos también ver cómo tú obras maravillosamente, por gracia, para el favor de tus hijos, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú no rechazas a nadie que se acerque a ti, mi Señor. Gracias porque tú estás allí dispuesto a mostrar tu amor y tu favor a todo aquel que te busque y que confíe en ti, mi Señor. Gracias, Dios Santo, porque tú eres un Dios soberano y todopoderoso, pero también un Dios cercano y amoroso. Gracias, Dios mío, porque nuestro corazón limitado, tembloroso y temeroso encuentra paz en ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos aumentes la fe, que nos ayudes a confiar más en ti, que nos ayudes, Padre Celestial, a buscarte constantemente y a disfrutar de nuestra comunión contigo, para actuar en armonía contigo. Y que Dios Santo nos ayudes también a ser mejor iglesia, a ser iglesia cada uno de nosotros, para que podamos también, Señor, ser de bendición para otros y también ser reflejo de tu amor y tu compasión, Señor, para otros. Dios mío, gracias por tanto, gracias por todo, Señor. Gracias, mi Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén.